a dañarte tanto la piel como a pasarte, si vos tenés un ambo de tela finita, te puede llegar a pasar la ropa, y no solamente que te arruina la ropa, sino que depende la concentración que tenga ese ácido, te llega a poder hasta lastimar la piel, ¿sí? Porque en algunos casos los ácidos los rebajan. Por ejemplo, quizás a los de ustedes, las esteticistas, llegue ya el ácido rebajado, trabajar para la piel, obviamente, pero los que preparan justamente ese tipo de ácidos tienen que estar cubiertos con ese tipo de vestimenta. Incluso quizá también para ustedes. ¿Por qué? Porque eso sí te va a proteger, como es impermeable, te va a proteger de cualquier tipo de cosa que te pase. Tiene que ser una tela que se pueda limpiar enseguidita. Por eso decían también del el calzado de los pies, el calzado sí, obviamente, el calzado viene con un material impermeable de fácil limpieza, pero que sea resistente, porque se te puede llegar a caer algún material, alguna aguja, algún cortante, algo que te pueda lastimar el pie, y si vos tenés puesta una alpargata, por ejemplo, te la perfora y te lastima, ¿sí? Entonces, y si se te cae, por ejemplo, una persona se lastimó porque estás haciendo algún tipo de tratamiento que lleve algún tipo de aguja o algo, y se Claro, lastime, la gente, es, nosotros sí, tenemos la gente que, nosotros las cosmetólogas o las esteticistas, por ahí con las agujas para hacer extracciones, los ácidos con los peeling, es, pero tenemos gente que trabaja en todo lo que es manos y pies, que sí trabajan con elementos cortantes y que sí pueden exactamente. lastimar también, porque puede pasar. Y también tenemos el tema de los hongos. Entonces, hay mucha gente, los peluqueros también trabajan con las tijeras, o sea, hay mucho riesgo. Exactamente, por eso es importante siempre tener a mano, o incluso, aparte de la vestimenta, que la vestimenta sea que agarrás yo le voy a decir trapito, pero tiene que haber algunas toallitas de estas con bactericidas, que se llaman también, que hay que limpiamente con eso la ropa. Entonces vos la limpiaste y ya te quedó automáticamente, o con la misma rociada de lavandina, porque el PVC es resistente a la lavandina, ¿sí? A la lavandina rebajada, como venimos, como vamos a hablar después de lo que es ¿cómo es? El producto desinfectante para este tipo de cosas, ya sea los aparatos, la ropa. Pero siempre es importante usar el guante, ¿sí? Y que la ropa y el calzado sea impermeable, sin limpieza, pero a la vez resistente, porque se llega a caer, en el caso, por ejemplo, de los peluqueros, se le cae la tijera de punta y le puede llegar a lastimar el pie. Entonces, si se corta la persona y cae algunas gotas de sangre, lo importante es que esa ropa, esa vestimenta, al pasarle algo rápidamente salga, ¿sí? Y después vamos a ver dónde tiramos ese material descartable, ¿está? Yo les había preparado como unos machetitos para que vean, pero después me enteré que se veían al revés, entonces, bueno, no se van a poder leer, se leen al revés, pero más o menos como para que tengan un poquito de idea cómo Después, deberían igual, preparar los... igual se corta. Ah, pensé que iba... No, no, pensé que ibas a hablar, me quedé No, callada. no, que de todas maneras, cualquier tipo de material que vos tengas, que obviamente todo nos es útil, porque en este momento lo escuchamos, pero después por ahí se te olvidan varias cosas. Entonces, lo que vos tengas, me lo preparás y yo se los paso a las chicas por el WhatsApp. Sí, porque la imagen visual incluso también está buena, de acordarse cómo era esto, cómo era lo otro. Entonces, es importante tener los residuos en cualquiera de los tipos de lugares que trabajen, ya sea peluquería, estética o lo que sea, los residuos bien separados, ¿sí? Entonces, mínimamente 2 contenedores. Uno que es muy importante, que es los residuos patológicos, que es de lo que estamos hablando, sean agujas, guantes descartables, gasas con algún tipo de fluido de la persona, cuando desinfectaste el lugar también. Todo eso es importante tenerlo en un recipiente con una bolsa roja, porque es lo que está indicado cuando vos ves una bolsa roja, son residuos patológicos, son los residuos que pueden llegar a contagiarte porque están infectados directamente, ¿sí? Entonces, lo importante es tener... ¿Estás bien, Cari? ¿Qué pasó? Sí, sí, no, una urgencia nada Estamos, más, pero vos seguí estamos dentro tranquila. de la casa.
Estamos adentro de la casa, eso es importante, suelen pasar todo este tipo de cosas. Yo todavía estoy viendo cómo no se me cruzó ningún pibito por acá, pero venimos bien. Bueno, lo importante es eso, ¿sí? Tener separados los residuos. En un recipiente con una bolsa roja vamos a tirar todo lo que sean jeringas. Yo lo había preparado en algún lado de estos. ¿Está acá? El molde de algarrobo. Sí. No sé si se va a ver al revés, pero bueno, ahí se puede ver el tipo de residuos que preparé, dos tipos de residuos. Un residuo domiciliario. Le da justo la luz a la hoja. Bueno, después si vos querés yo te lo paso para que no... A ver ahí, ¿puede ser? Se van a ver al revés igual. Sí, algo se ve. Sí, bueno, los residuos, por ejemplo, dos como mínimo. Un residuo patológico, que lo que vamos a poner ahí adentro, en un recipiente con una bolsa roja, ¿sí? Vamos a tirar las agujas, los algodones que limpiamos a la persona con algo que se ensució de ella misma, como con sangre o algo de eso, cuando hubo algún tipo de corte. Vamos a tirar ahí adentro también, los guantes descartables van a parar ahí adentro también, los barbijos también van a parar ahí adentro, todo en el recipiente con la bolsa roja, ¿sí? Se supone que esto, bueno, esto por ahí más adelante pero hay empresas que se llevan estos residuos y te dejan un certificado que te dice, yo me hago cargo de los residuos, pero vos también sos responsable. ¿Cómo sos responsable? Contratando una empresa que esté calificada para hacer este tipo de cosas, porque lo descartan en lugares apropiados, ¿sí? Ahora, y el otro tipo de residuo es el residuo normal, el residuo que le llamamos domiciliario, donde va a ir a parar ahí adentro trapos, maderas, cartones, papeles, la yerba del mate, los saquitos de té, todo eso va a parar ahí, que va directamente, en el caso nuestro, va todo al SEAMSE, ¿sí? Eso se descarta con el basurero común. Pero todo lo que es patológico es distinto y hay que tener otras precauciones, ¿sí? Acá preguntan, por ejemplo, si no llegáramos a tener o a conseguir en el mercado bolsas rojas, si hay otra forma de señalizar ese tipo de residuos. Sí, lo podemos señalizar poniendo justamente un cartel que diga residuos patológicos, ¿sí? Pero lo que pasa que generalmente, sí, en unas bolsas negras probablemente o en alguna otra bolsa que llame la atención, le podemos poner el cartel. Lo ideal serían las bolsas rojas porque está todo por codificado, ¿sí? Entonces, lo ideal sería eso. Sí. Si no hay, sí, obviamente, se le pone la leyenda residuos patológicos y como hacemos a veces cuando tiramos vidrio en alguna bolsa, le ponemos vidrios, bueno. Lo ideal sería tener las bolsas rojas, pero bueno, si no se tiene, sí, la idea es tratar de identificar ese residuo, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, y con respecto a, vos decías que teníamos dos tipos de residuos. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, en este caso puntual con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es otro de los temas por ahí como para también complementar. Yo leí, no sé si es cierto, vos me vas a decir a ver cómo es, que si vos rociás con las partes de alcohol al 70% que recomiendan ahora, o el hipoclorito de sodio al 5%, como está recomendado ahora, antes de que nosotras descartemos esos residuos, que hay que rociarlos dentro de la bolsa para que la persona que después lo reciba, o como para cortar la contaminación hoy en la actualidad del virus o de la bacteria que en otro momento pueda llegar a tener ese residuo patológico. ¿Eso se hace o se descarta directamente? Y la idea sería hacerlo, lo que pasa que, bueno, yo estoy leyendo ahí algunas preguntas, algunas también opciones de lo que dice la gente. La idea hoy por hoy, por lo que está pasando, sería ideal rociarlo para que la persona que levanta los residuos tenga ¿cómo sería? Un riesgo menos, que en realidad ellos usan todo, usan los guantes, todo, pero bueno, si le podemos dar una mano nosotros rociándolo, estaría buenísimo. Lo que pasa que yo estoy hablando a nivel por ahí muy general, como es el caso de los hospitales que tienen a montones residuos patológicos, y quizá los que se descarten en alguna estética chiquita no sean tantos, y entonces no necesitas por ahí que venga la empresa y llevártelo. Hay una pregunta ahí que dice que el municipio no se lo lleva el municipio, no es que lo viene a buscar, o por lo menos acá donde estamos nosotros no. Quizá en algún otro lado sí se lleve los residuos. No, acá tampoco, excepto lo que vos decís que sea del hospital.
de hospitales, clínicas o lugares donde, por ejemplo, los geriátricos sí, porque tienen mucho de ese tipo de material también, pero bueno, tiene todo que estar registrado. En el caso nuestro van a ser siempre, si lo podemos separar, lo vamos a separar y quizá en el lugar donde reciclen la basura, lo saquen y digan esto es patológico. Por eso nosotros de este lado le damos una mano así, pero generalmente va a parar todo al mismo lugar, eso es real, pero bueno, la idea sería desde nuestro lado ayudarlos a ponerlos en ese tipo de bolsas, ¿no? Para que ellos hagan la clasificación correspondiente. También sería lo ideal que cada uno tenga la empresa que se lo lleve, lo que pasa es que todo eso es privado y los costos son altísimos para la cantidad de residuos que vos puedas generar, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, es todo muy, muy relativo eso. Pero bueno, es del aporte que podemos dar nosotros, es embolsarlo en ese tipo de bolsas y darle a conocer, decirle, como también en el lugar, se rotula con el lugar de procedencia, obviamente, es de una estética, es de un hospital, es de una casa, es domiciliario, ¿sí? Eso está bueno también porque Sí. el que clasifica después la basura va a saber de dónde viene y dónde tirarlo, ¿no? Obviamente, o qué hacer con ello. De todas Se maneras, incineran, como todo y como siempre, una cosa es lo ideal en la realidad y otra cosa es lo que verdaderamente se puede hacer, porque hay municipios que sí son conscientes y que nos proveen de todas estas cosas, hay municipios que no, y como vos decís también, hacerlo uno en forma particular es carísimo y no está a nuestro alcance, y los residuos que descartamos por ahí no son tan para necesitar de una empresa. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, eso con respecto a los residuos, si querés, es para hacer un libro. Si querés pasamos a otra cosa, como es, por ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta de esto, si no ya seguimos con otra cosita, no sé. A ver, yo tengo acá. ¿Querés que vayamos un poquito a la parte eléctrica, que por ahí es Sí, fundamental? porque... Sí, Dale nomás. bueno. No hay ninguna pregunta por el momento. ¿No? Bueno, De este bueno, tema en la parte... me refiero a este tema de los residuos, o sea que podemos pasar Sí, sí. a otro tema. Bueno, con respecto a la parte eléctrica, todo ambiente, digamos, toda casa, como sea una casa, una estética, un negocio, lo que sea, tiene que tener un tablero principal, ¿sí? En ese tablero principal, que va a ser el tablero de corte general, en caso de que pase algo, ya la persona que trabaja en el lugar o los empleados tienen que tener conocimiento de dónde está el tablero, es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Si tenemos un principio de incendio, lo primero que tenemos que hacer es cortar la luz y cortar la llave de gas. Cerrar la llave de gas y cortar la luz principal, la llave principal. Y dentro de ese tablero, para proteger a la persona, a las personas que trabajen con nosotros o a nuestras clientas y proteger la propiedad en sí, necesitamos 3 cosas fundamentales adentro del tablero. Una es el disyuntor diferencial, ¿sí? Que es un aparatito electromecánico que funciona directamente, yo acá lo había anotado, pero ya te vuelvo a repetir, se lee al revés, así que después le vamos a hacer una foto. Interrumpe el flujo de electricidad cuando hay una diferencia entre la que entra de la calle y la que va a alimentar mi casa o mi lugar, ¿sí? Cuando hay una diferencia de electricidad, de tensión, el disyuntor diferencial salta. Lo que hace es evitar que la persona directamente quede electrocutada, si va a tocar algo, o si, por ejemplo, enchufo algo que esté en cortocircuito, como le dicen siempre, está en corto, y me puede llegar a agarrar corriente a mí, el disyuntor salta, lo que hace es, pasa primero por el disyuntor y evita que me agarre corriente, ¿sí? Eso es lo que hace el disyuntor diferencial. Las que trabajamos con aparatología, es muy importante porque una de las personas que está, aparte de que lo estamos manipulando, estamos manipulando nosotras y le está llegando a la clienta. Exactamente. Entonces, si hay una diferencia de tensión, lo que hace es directamente cortar, te corta el flujo eléctrico, no tenés más electricidad, ¿sí? Después, otra de las cosas es la llave termomagnética o llave térmica que se llama, que como su nombre lo indica, es térmica, entonces lo que hace es cortar la energía eléctrica, pero por una diferencia de calor. Por ejemplo, se te empieza a recalentar el cable, porque hay una diferencia también de temperatura, y lo que hace directamente la llave térmica es cortar el circuito. Si vos conectás muchas cosas, sobrecargás la línea, y lo que hace es evitarte un incendio en la instalación eléctrica, porque el recalentamiento de cables lo que hace es
un incendio. Entonces lo que hace es, salta la llave termomagnética o llave térmica y evitaría así un incendio. La llave térmica no te protege a la persona de agarrarte corriente, sí el disyuntor diferencial. Por eso hay que tener los dos, ¿sí? Y después, por último, tenés la puesta a tierra, que se llama, que es, la puesta a tierra es porque si hay algún desvío de corriente, evita que la persona también quede electrocutada porque hace descarga a tierra. Entonces, eso es fundamental que aparezca en todo lo que es la instalación eléctrica de un gabinete, de una casa o de lo que sea. Son 3 medidas que nos protegemos, que tienen que estar las 3, ¿sí? Por eso las tres patitas en los enchufes, una es positivo, negativo y tierra, ¿sí? Generalmente la que está sola es tierra. Eso lo que hace es evitar, entonces, que la persona quede electrocutada por una fuga de corriente, ¿sí? Los aparatos tienen que estar todos conectados, o sea, todos los enchufes que tengas en tu estética, en tu peluquería, en lo que sea, todos obviamente se dirigen al tablero principal y en el tablero principal aparecen esas cosas. ¿Está? Eso lo hace un electricista sí o sí, nosotros no lo podemos conectar, o alguien que sepa, obviamente, y nos deja tranquilas evitamos con eso los riesgos eléctricos que tiene la peluquería con los secadores, con las planchitas, en las estéticas con todos los aparatos que trabajan ustedes, porque como vos decías, la persona está conectada a algo eléctrico, ¿sí? Si bien existen transformadores de bajar la tensión de 220 a 110, etcétera, etcétera, bueno, tenemos ahí un montón de cosas para evitar justamente la electrocución directa. No sé si hay alguna pregunta de esto. No, una de las chicas está diciendo que obviamente que muchas veces para salir del apuro uno hace y mete y hay prolongaciones que no están, que no son certificados. Nosotros en los aparatos. Claro, lo importante de eso es ver cuando vos pones la llave termomagnética que resista a todos estos aparatos, porque si vos pones una llave, vienen con numeritos la llave, por eso te digo que tienen que tener bien clarito, un electricista te va a preguntar, ¿qué vas a conectar vos acá? Entonces, vienen llaves con mayor amplitud, ¿sí? Que te va a cortar, por ejemplo, cuando pase una determinada cantidad de corriente para sobrecalentar la línea y vos enchufaste un montón de cosas y la llave que tenés es muy amplia. Entonces, cuando cortes se te incendió todo. Por eso el que conecta las cosas tiene que saber qué tipo de llave, cuál es la que va según lo que vos tengas que conectar, ¿sí? No es conveniente que las zapatillas vienen de a 8 cosas y vos enchufás las 8 o metiste un triple y metiste ahí, viste que, bueno, eso es muy peligroso. En todo caso, los aparatos que no se estén utilizando se desenchufarán y se conectarán los que tengo que enchufar, si no tengo otra opción, ¿sí? Lo ideal sería tener los enchufes correspondientes y no usar la zapatilla como alargues por ahí, no como algo que necesito para enchufar todo junto, ¿sí? Lo ideal sería, lo que no se está usando, si no tengo otra opción, sería desenchufarlo y usar los enchufes justos para que no me pase esto, incluso si no tengo la llave, porque hay muchos lugares que son viejos y no tienen todavía todo eso. Entonces, para no recalentar la línea, está bueno. Otra de las cosas que dicen, no sé si estás viendo, es que ya no pasa por nuestras manos, me parece que ya ahí, por ejemplo, si vos vas a inspeccionar y el electricista que colocó no es matriculado, porque nosotras tenemos nuestra profesión, pero no somos electricistas, entonces, evidentemente, nos clausuran el lugar, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que es electricidad, todo lo que sea electricidad, sí o sí tiene que estar bajo la supervisión de un electricista matriculado. Cuando viene una inspección, lo primero que hacen es pedirte el plano de instalación eléctrica y lo tiene que firmar un electricista matriculado, sí o sí. Porque es el único que te avala que esa instalación está bien hecha, ¿sí? Y que sabe, digamos. Una preguntita con respecto a esto. Suponete que estamos trabajando y tenemos, nosotros por ejemplo acá nos pasa que tenemos mucha bajada y subida de tensión todo el tiempo, y pasa lo que vos decís, que tenemos la mala suerte de que se recalienta un cable, la instalación no está bien, se prende fuego. ¿Cómo hacemos nosotras inmediatamente para usar el famoso extinguidor que también deberíamos tener? Bien. El extinguidor, también yo le hice un dibujito, pero no va. El extinguidor funciona como un sifón,
¿sí? El típico sifón de soda que vos apretás y pesca, tiene gas adentro, ¿sí? Y lo que hace es pescar mediante un tubo, que es la manguerita que vemos adentro, pesca el agente extintor, que va a ser el que va a apagar, a medida que nosotros apretamos y le damos lugar justamente a que esto pase. Los extintores o matafuegos vienen siempre con un precinto de seguridad. ¿Para qué? Para evitar justamente que cuando lo trasladé se me accione por error, ¿sí? Por accidente. Entonces vienen con un precinto. El precinto, el sunchito normal que nosotros vemos, y a la vez vienen con una chaveta cruzada que hace que al accionar la palanca, si no la saco, no se accione, ¿sí? Entonces, lo fundamental para utilizar un matafuego, además tiene un manómetro, que es un relojito. Yo hice un dibujo acá, este sí por ahí se puede ver un poquito, ¿se ve? Más Mejor o menos. se ve. Parece... No se lee, pero ¿Sí? se ve. No importa, ahora les muestro. Funciona así. Estos dos cositos que están acá son las palancas para accionar, esta de abajo para llevarla, esta es para accionar, y lo otro que está ahí al lado es la manguera, ¿sí? La que va justamente por donde va a pasar todo el agente extintor para apagar el fuego. Tiene un manómetro que es un relojito que lo deben haber visto todos, y acá, por acá, que yo les dibujé, ese manómetro tiene ¿cómo es? Una agujita que me está diciendo si está apto o si está descargado. Vencido no me lo dice eso, me lo dice una oblea que tiene, que sí, los extinguidores tienen fecha de vencimiento. Tienen fecha de vencimiento, dura un año y hay que mandarlo a cargar. Y ahora, los lugares donde cargan matafuegos, por una disposición del ministerio, ahora no, hace rato ya, cuando lo tienen que abrir sí o sí, porque antes no lo abrían y lo dejaban así. ¿Vos cómo te dabas cuenta que te habían renovado el polvo químico que tiene adentro o lo que tenga adentro? Entonces se le cambia un aro, ustedes van a ver en el extintor que tiene un aro de color, que sí o sí está sellado, sí o sí lo tenés que abrir el extintor y meterle el polvo químico o lo que sea adentro. Entonces sí o sí ese aro, sí o sí lo tienen que cambiar de color. Entonces todos los años ese aro cambia de color. Si a vos te vuelve el matafuego con el aro cambiado de color, obviamente el color no lo pone cualquiera, lo pone el ministerio. Te dice, este año viene rojo, el año que viene azul. Entonces vos sabés que de un año al otro te cambiaron el polvo químico, lo que tenga adentro, porque le cambiaron, le sacaron obviamente ese aro que lo tienen que sacar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, para utilizar un matafuegos, tenemos que saber que existen 3 clases de fuego. El fuego A, el fuego B y el fuego C, que es lo que nosotros vemos en el extintor. El fuego A es ese fuego que es para sólidos, ¿sí? Ustedes en su gabinete tendrían que tener el triclase A, B y C, porque existe así, no existe A y B solamente. Pero el fuego A es para apagar todo lo que sea sólido, papeles, toallas, qué sé yo, las sábanas de la camilla en sí, la madera, todo lo que sea sólido combustible, eso se apaga con la clase A de fuego. La clase B me va a apagar todo lo que sean líquidos inflamables, como por ejemplo naftas, pinturas, solventes, si tienen ahí, ¿sí? Y el fuego clase C, que es el ABC, justamente que ustedes utilizan, perdón, yo dije AB que necesitaban, no, necesitan los 3, pero fundamentalmente el A y el C, porque el C es para cables eléctricos, para todo lo que sea instalación eléctrica, ¿sí? Esos vienen de polvo químico seco y vienen hasta 5 kilos, que son más chiquititos, y se tienen que poner a una distancia de 20 metros de un matafuego al otro. Eso es lo que te ve la inspección, ¿sí? Vos no tenés que caminar más de 20 metros para encontrar el otro extintor. Quizá con uno solo en tu lugar de trabajo sirva, y si tenés más ambientes, habría que ponerlo en los distintos ambientes. Pero sí o sí, no tenés que caminar más de 20 metros para encontrar un extintor. ¿Se entiende? ¿Y cómo se utiliza? Lo primero que tenemos que hacer es sacarle ese sunchito que les dije, después sacarle la chavetita, que sería el seguro para accionar. Me tengo que poner a una distancia de 3 metros, por lo menos, y accionar la palanca, obviamente sacando la manguera y apuntando al fuego en forma así de transversal, ¿sí? Nunca de punta al fuego porque me podría saltar todo lo que está prendido, porque eso tiene presión, recordemos. Entonces, siempre a la base del fuego se apunta el matafuego con una distancia de 3 metros.
¿Cómo sé cuántos son 3 metros? No voy a andar con una cinta. Camino 3 pasos largos, ¿sí? 3 pasos largos es más o menos 3 metros la distancia del fuego. Y Generalmente estoy... prácticamente a veces tenemos gabinetes muchos más chicos. Yo, por ejemplo, si hago 3 metros, me salgo del gabinete. De verdad. Bueno, vos tenés En que este tener, caso, igual. tenés que tomar la precaución de que vos tenés que pensar que eso tiene presión, ¿sí? Y que cuando salga va a desparramar polvo químico. Y depende de lo que estés quemando, se te puede venir. Entonces, por eso la distancia de los 3 metros. No lo tenés que apuntar ahí nomás, porque aparte se hace toda una nube de polvo que te cubre todo. Entonces, la idea es 3 metros como para darle esa distancia que no te genere a vos, que te salte a los ojos, que te salte el fuego a tu cuerpo, ¿sí? Entonces esa es la distancia. Si vos llegás a estar en un lugar afuera, lo que tenés que hacer es siempre ponerte del viento, el viento a la espalda, porque si te pones a favor del viento también se te viene todo prendido. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos frente a un caso de estos, ¿sí? Entonces, bueno, la primera condición para el extintor es que no esté vencido, mirándole el manómetro, que tiene una agujita verde, que tiene que estar en el lugar amarillo, no se tiene que ir ni para un lado ni para el otro. Si se va para un lado está descargado, si se va para el otro está sobrecargado, tiene mucha presión, y cuando lo uses probablemente se raje la manguera, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar el manómetro, la agujita verde, en el lugar amarillo, no tiene que pasarse de ahí. Y después... lo que tenemos que hacer es asegurarnos de sacarle el precinto, de sacarle el seguro y accionar la palanca. Y recuerden que los extintores tienen una prueba hidráulica que se les hace, que se hace cada 5 años, si es nuevo el extintor, y después se va haciendo cada 3, cada 2. ¿Qué es la prueba hidráulica? Lo mismo que se le hace a los autos cuando tienen gas, que se le hace una prueba para ver si resiste el envase cuando se le mete presión, ¿sí? Entonces, adentro el extintor tiene diferentes cosas según para lo que se utilice. En el caso de ustedes se va a utilizar polvo químico seco que no te va a deteriorar todo lo que es eléctrico, porque antes se usaba un polvo más pesado que te corroía todo y ya no servía más nada. Le tirabas a una computadora, la tenés que tirar. Ahora no, ahora ese polvo químico se puede limpiar, digamos, y hay cosas que se pueden volver a utilizar. Y existe también un matafuego que no sabemos, que no es muy conocido, que es el clase D, que es para los laboratorios químicos que apagan exclusivamente materiales químicos, y hay un matafuego clase K, que es para las cocinas industriales, apaga aceite vegetal, apaga grasas animales, que está exclusivamente ahora para los restaurantes y las cocinas industriales, cuando se llena de grasa la campana bueno, se apaga con ese tipo de matafuegos. Previo que hay que limpiar todo eso, pero bueno. Pero existen 5 clases de fuego que nosotros conocíamos hasta 3, el A, B, C, D y K, que son especiales, ¿no? Pero bueno, a ustedes les sirve el triclase. Y se pone en la pared, no tiene que estar en el piso, porque si viene alguien a auxiliarte no sabe dónde está el matafuego, y se ponen con esas chapitas atrás, que son, a ver, espera, acá, no sé si se ve, estas chapitas que tiene que ser una pintura fluo para que se pueda ver de noche también, ¿sí? Fluorescente. Son esas chapitas rojas y blancas que se ponen atrás del extintor, que lo que hace es justamente identificar dónde está el matafuegos en caso de que tenga que auxiliar una persona que no conozca el lugar, ¿sí? Y después, bueno, las salidas de emergencia tienen que tener también los carteles de salida, ¿sí? Conocer, la persona que entra, las clientas, tendría que ya ir viendo si pasa cualquier cosa, por dónde salgo, ¿está? Las salidas de emergencia están marcadas, vienen unos cartelitos que dicen salida, que son verdes, y la salida está escrito en blanco, y unas flechitas que te va llevando, poner, en el caso de los gabinetes de los lugares grandes, por ahí con 2 o 3 flechitas estamos, te lleva a la salida de emergencia. Y también tienen que tener las luces de emergencia en caso de que se corte la luz, porque si no, no veo por dónde tengo que salir o dónde estoy o lo que estoy haciendo, ¿sí? Eso es fundamental también, marcar salidas de emergencia, luces de extintores, y no me acuerdo qué otra cosita más dije, eso también es fundamental para la inspección. La inspección va a ver si tengo luces de emergencia, si tengo marcadas las salidas de emergencia, y por lo menos 2 salidas, la entrada y la salida, o sea, 2 lugares por donde puedo salir, porque si la salida principal está bloqueada, yo tengo que salir por otro lado.
Una ventana me sirve, para salir a un patio me sirve. El problema es qué clase de clientas tengo que a lo mejor no puedan saltar una ventana, ¿se entiende? Pero bueno, son por ahí lugares que ya están construidos y que a veces no te habilitan por este tipo de cosas, ¿sí? Claro. ¿Es necesario, Sí, dice, o salir sea, después de usar el matafuego? Sí, si el lugar es reducido, sí, porque si bien el polvo químico por ahí no te va a hacer toxicidad como para matarte, te genera una nube de polvo que sí vas a tener que salir del lugar porque se hace toda una nube importante, sí. aparte yo Eh, creo que cuando pasa una cosa así no queda nadie, queda vos con el matafuego nada más. Todo el contra el mundo. mundo, vos contra el mundo, sí. Eso es así. Si pueden se Eh, van con camilla y todo. Y generalmente cuando hay una emergencia, te bloqueas. Por eso es importante saber dónde está la salida, cómo usar un matafuego, porque hasta en tu propia casa te puede pasar, ¿sí? Entonces vos tenés que saber cómo usar un extintor, y si vas a este tipo de lugares tenés que saber también por dónde salir. Es importante conocer, nosotros le llamamos rol de emergencia, por dónde salir, pero bueno, son lugares chiquitos. Entraste por acá, puedes salir por acá. ¿Está la salida de emergencia marcada? Sí, bueno, voy para allá. Eso es importante. Que ustedes, por ejemplo, como dueñas del lugar, le puedan decir a las clientas, mira, si llega a pasar algo, salimos por acá. Si llega a pasar algo, llamamos acá. Eso es importante por ahí que lo conozcan. Por ahí se puede pegar algún cartelito tipo planito Eso para es ver dónde puedan salir. lo que yo estaba viendo, inclusive con lo que está pasando ahora, que hablan muchísimo lo importante que es la comunicación visual. O sea, que la gente sepa, inclusive ahora nosotras todavía no estamos habilitadas, por lo menos acá, a trabajar, pero en el momento que nos habiliten todas las pautas que nosotros tenemos para trabajar, hablan mucho de la comunicación visual, que hoy, por ejemplo, es cómo Sí, desinfectarse, cómo lavarse las manos, los procesos que tenemos que hacer con las clientas, que por ahí, ahora no sé si nos va a alcanzar el tiempo para poder hablar de eso, pero sí es importante toda la parte de desinfección. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ahora de lo que son virus y bacterias, que la gente suele confundir, y nosotros también solemos confundir, que tanto un virus como una bacteria es lo mismo y son cosas totalmente distintas. Entonces por sí. ahí usamos bactericidas que no nos van a ayudar para nada, no voy a dar los nombres de las marcas, pero no nos ayudan para nada en la actualidad de lo que, digamos, hoy puntualmente estamos viviendo, ¿no? Por eso, más que nada, el tema de protegernos, de toda la protección que vos hablaste, sumado a este tiempo, que no solamente lo tenemos que hacer siempre, sino hoy reforzarlo más, y la higiene, por ejemplo, de cuando nosotros recibimos a la paciente, que la paciente hoy, por ejemplo, es el virus este que no sabemos, pero más o menos la idea que tenemos es que es un virus que está recubierto por una capa proteica. Entonces, por eso hablan de lavarnos las manos con detergente, jabón, porque la grasa degrada esa capa proteica que tiene el virus. Y que la única forma que tiene, por eso hablamos tanto de la precaución y de la protección, la única forma que tiene de atacarnos, como vos dijiste hoy al principio, es de introducirse en el cuerpo, porque el virus no puede penetrar por la piel sana, sino por intermedio de las mucosas, las fosas nasales, por eso proteger los ojos, proteger la nariz, proteger la boca. Pero nosotras también tenemos, por ejemplo, las esteticistas que trabajamos con el cuerpo de la paciente, esa piel hay que prepararla de una manera, desengrasar esa zona que vamos a trabajar, que lo podemos hacer con el mismo alcohol, que se dice el 70 por 70-30, y trabajar sobre lo que para nosotros vendría a ser la zona segura, ¿no es cierto? Porque estamos también en contacto todo el tiempo, y esa vestimenta de la que yo te preguntaba hoy, ¿por qué? Yo estoy trabajando con una clienta en la camilla, pero por ahí tiene un hongo, una lastimadura en el pie. Entonces, ahí puede llegar a ser una bacteria, puede llegar a ser un virus, pero ya ese no es un tema que nos compete a nosotros porque viene a trabajar otra cosa. Entonces, ese tipo de vestimenta estaría bueno también que nosotras, con esas telas, podamos tener un kit para ofrecerle a la clienta, cuando la clienta llega a tener un lugar disponible, como lo hacemos hoy en el domicilio, que es un protocolo, tener un lugar disponible donde la clienta se saque esa ropa, se ponga la ropa que nosotros le ofrecemos,
por supuesto con el alcohol, con el hipoclorito de sodio, todo desinfectado, y que cuando entre al gabinete, entre en esas condiciones, ya, por decirlo de alguna manera, con una desinfección previa. Y nosotros lo mismo, cuando terminamos la jornada de trabajo, sacarnos ese ambo, ¿no es cierto? Es el ambo o la chaqueta que estamos usando, no tiene que salir del ambiente de trabajo, ¿verdad? Claro, Porque claro. Yo lo que, si no, nosotros mismos estamos contagiando. Y exactamente, ese yo lo tipo, que recomendaría es ambo y no chaqueta, porque el ambo, digamos, te estaría protegiendo también la parte de abajo, porque si vos te pones una chaqueta, creo que te protege hasta un poquito más abajo de la cintura. Entonces lo ideal sería sí, estar todo protegido, incluso los pies, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? Y todo eso sí, se tiene que descartar en el mismo lugar de trabajo, dentro de un balde con agua, con jabón, y bueno, la posibilidad de que de ahí se desinfecte ahí mismo, en ese lugar, para no llevarlo, o meterlo en una bolsa, rociarlo con todo lo que estuvimos hablando recién, y llevártelo a tu casa y meterlo directamente en el lavarropas, sí. Pero lo ideal sería, obviamente, sacártelo ahí, en el mismo lugar. Y después desinfectar todo el lugar con la lavandina con agua, como habíamos estado hablando, es una cucharada sopera de lavandina por litro de agua, ¿sí? O 100 mililitros vendrían a ser de lavanda de agua para baldear todo. Y después los aparatos que tienen ustedes, es fundamental para limpiar, desenchufarlos, ¿sí? No limpien aparatos, siempre acostumbramos a limpiar las cosas eléctricas enchufadas, es muy peligroso. Entonces, lo importante es desenchufarlo y el aparato, por ahí rociar algún trapito con agua y alcohol y pasarle sobre el aparato. Por ahí no tirarle directamente porque por ahí se mete el alcohol y el agua en los controles, eso ustedes lo conocen, y desinfectarlo hoy por hoy, o bien con agua y lavandina, o bien con alcohol y agua, el 70-30, ¿por qué? Por lo que vos decías recién de las bacterias y los virus, ¿sí? Yo he leído por ahí que con bacterias convivimos constantemente, de hecho el cuerpo tiene un montón de bacterias que nosotros ya nos hacemos inmunes, ¿está? Entonces, eso hablabas recién de la diferencia entre el virus y la bacteria, el virus no está bueno que ingrese al organismo. En cambio, las bacterias, hay bacterias que sí son beneficiosas para el organismo, en cambio el virus directamente no, ¿sí? Convengamos que claro, el virus, por necesita... ejemplo, mal sea la comparación, el virus es como mal, ¿no? Pero para que es como un parásito, digamos, que se clona rápidamente, se camufla y tiene una posibilidad increíble de infectar y de transformarse en esa célula del tejido, porque se mete en el ADN de la célula. Es un organismo que necesita sí o sí vivir de otros tejidos. No se puede, no solo como la bacteria sí, la bacteria puede reproducirse sola, el virus no, necesita meterse en el organismo para poder reproducirse, pero la velocidad con que la hace es impresionante. Se clona. Sí. Y una diferencia cuando a vos te pasa algo, que también lo he leído, la diferencia entre cuáles son los síntomas cuando tenés un virus y cuando tenés una bacteria. Porque vos, por ejemplo, estás enfermo y te metes un antibiótico o te recetan un antibiótico. Si vos tenés un virus, el antibiótico no va a responder, o sea que es lo mismo, ¿sí? Lo que hacen, lo que tienen los virus, por ejemplo, es cuando vos estás infectado con un virus, tenés fiebre alta, para diferenciar entre un virus y una bacteria. Los dos te producen fiebre alta, ¿sí? Pero el tema del virus es que te genera ese dolor que no... dolor muscular, que no tenés ganas de nada, y sobre todo la insuficiencia para respirar. En cambio, la bacteria te genera mucosidad, es amarilla, verdosa, la fiebre alta, y bueno, con antibióticos se va. El virus lo que tiene también la particularidad de que estás 14 días y se te cura o no se te cura, por eso te dan todo este tipo de neumonías. Pero eso estaría bueno por ahí hablarlo bien con alguien que entienda mejor del tema para no llegar a producir confusiones. Pero sí, es importante saber... De todas maneras, nosotras no podemos ya, más allá de estas instancias, no podemos atender a nadie precisamente por lo mismo que generamos nosotros en el cuerpo. Es contraproducente para la persona atender a alguien
ya sea una celulitis, una adiposidad, una limpieza facial, lo que sea, desde lo más básico hasta lo más complicado, nunca podemos atender a una paciente, cliente, como le quieran decir, que tenga fiebre. Ningún tipo de estos síntomas está bueno, o sea, es una contraindicación. Directamente no tenemos que atender ni ahora lo que está pasando, ni nunca. Porque cuando hay fiebre, el cuerpo se hace algo. Entonces, no tenemos directamente que atender a una persona que tiene fiebre. Ahora inclusive estaban recomendando los termómetros para tomarle la temperatura a la persona. Sí. Una de las cosas que te quería decir es que cualquier cosa hacemos una segunda parte para las chicas que recién se están comunicando, porque yo cometí un error y pido disculpas. Tenemos colegas de Paraguay y de Brasil que se están conectando. Estela, un beso enorme. Te están viendo, así que sos internacional. Bueno. Y no, y ¿sabés qué? Cometí el error del horario, porque ellos estamos con una hora de diferencia, por eso están entrando en este momento, así que pido mil disculpas porque eso se me pasó, así que igual el video en el Instagram queda 24 horas para que lo puedan ver, y los temas que nos hayan quedado, te comprometo, a que los podamos seguir, más el tema de los virus, las bacterias y de cómo manejar ya por ahí la parte de bioseguridad en el gabinete. Hoy estábamos viendo la parte con vos, la parte técnica de que si nos cae una inspección en el gabinete, ¿qué pasa? Y cuáles son las cosas que un inspector va a tener en cuenta para clausurarnos ese negocio de cualquier tipo de actividad que esté relacionado con la estética. Sí. Una de las cosas que te quería preguntar. Sí, no, que le quería hacer una aclaración, que hay una pregunta que dice el tema de la dilución de la lavandina, y tiene razón, hay lavandinas con distintas concentraciones. Yo recomiendo, obviamente, marcas reconocidas, ¿sí? Que traten de comprar marcas reconocidas para poder diluirlas justamente como se está diciendo, los 100 mililitros de lavandina en 10 litros de agua, o una cucharada sopera, que son 10 mililitros dentro de 1 litro de agua. Lo recomendado siempre es marcas reconocidas, porque yo no sé obviamente cuáles, en el caso, bueno, no quiero dar marca, pero en el caso nuestro, o en el caso, vos me estás diciendo que hay gente en Paraguay que capaz que no tiene la misma marca que nosotros, pero sí o sí usar la marca reconocida, que es la que nos va sí o sí, creo que son las de 55, de 25 a 55 gramos, la de 55 gramos me parece que es justamente la que se diluye en estas proporciones, si no la dilución es distinta, como decían recién. Claro, inclusive eso, se suele también comprar muchas que venden sueltas y esas cosas, y ahí no tenemos la proporción exacta de lo que estamos diluyendo. Pero de todas maneras siempre se habla en forma genérica, que en realidad dicen hipoclorito de sodio al 5%, porque no pueden dar ninguna marca, que a veces nos garantiza o no nos garantiza nada, pero bueno, generalmente las reconocidas son las que verdaderamente pasaron por todo este proceso de inspección y califican para poder ser usadas como corresponde. Así que bueno. Bueno, y recuerden también que el tema de la ventilación es importante, ventilar bien los ambientes. Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, hoy hace un poquito de frío, pero ustedes tienen otra temperatura, y independientemente de los virus, las bacterias, es un caldo. Cuando la temperatura es alta, las bacterias se reproducen muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces lo importante es ventilar, obviamente cuando no estén las clientas, porque si no, bueno, se sufre un poquito de cambio de temperatura. Pero lo ideal es ventilar, hacer que corra bien una corriente importante de aire, tirar bactericidas para el caso de las bacterias, ¿sí? Y limpiar a fondo. Y si no hay ventanas, que no hay ventilación, es importante tratar de poner alguna ventilación forzada. Las ventilaciones forzadas son los ventiladores esos que sacan el aire, digamos como los de la comida, los que ponemos arriba de la cocina. Bueno, vienen unos solitos así chiquititos que se ponen en la pared para, obviamente, la ventilación al exterior, ¿sí? Eso se llama ventilación forzada en caso de que el gabinete o el lugar donde estés no tenga una ventana que pueda hacer correr un poco de aire. Se ponen en los baños también para sacar el vapor. Ese tipo de ventilación sería el ideal para ese tipo de ambientes que no tienen ventanas, ¿sí? Eso por ahí faltó.
Y después, bueno, también podríamos hablar un poco de la iluminación, qué tipo de iluminación necesitan. Ahí seguramente hay, sí o sí tiene que ser una iluminación artificial, que son las lamparitas, porque vos no podés tener abierta la ventana para que te entre el sol, porque tenés una persona prácticamente desnuda dentro de tu gabinete. Pero sí está bueno en las peluquerías o en los lugares donde se puede hacer, para la vista es mucho más importante tener una ventilación natural, una ventilación, no, perdón, una iluminación natural como que lo que es la luz del sol a tener artificial. En el caso de ustedes que tienen gabinetes que tienen que estar cerrados, la iluminación va a ser artificial y depende, la iluminación se mide en lux, ¿sí? La iluminación ideal va entre 500 y 1500 lux, ¿sí? Esa sería una 1500 para los que tengan algún tipo de trabajo muy diminuto, que necesitan mucha iluminación. En un gabinete como el de ustedes se puede hasta bajar los 500 lux, porque supongo que necesitas algún tipo de relax y por ahí las luces tienen que bajar. Lo importante es variado, porque, por ejemplo, cuando hacemos una limpieza de cutis con extracciones tenemos una lupa que tiene luz fría y bueno, a veces usamos las dos para la vista y para que nos ilumine y a veces solamente para que nos ilumine, pero es una lupa de luz fría para que no nos levante la temperatura de la piel. Por eso, ustedes tienen que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque a la vez, si vos tenés una iluminación muy bajita, porque lo que te hace es provocarte lesiones oculares, porque va a llegar un tiempo que no vas a ver absolutamente nada. Entonces es importante que vos puedas ver el trabajo que estás haciendo, importante con la iluminación que tengas, ¿sí? El ideal dentro de los gabinetes, ya te digo, es de 500 a 1000 lux. Ese 1000 lo vas a poder achicar hasta 200 lux, pero ya es muy bajita la iluminación de 200 lux, ¿sí? Se nos va a terminar,